Hola, hola, buenas, ¿cómo están? ¿Bien y usted, profe, todo bien? Bien, bien. Vamos a esperar que ingresen algunos para comenzar la clase al tiro. Un par de segundos y ya comenzamos. Ahora nos toca la clase de geografía urbana. Geografía urbana. Vamos a comenzar con el tema de hoy día. Y el objetivo es las características de la geografía urbana o cómo se complementan y construyen las ciudades. Las características de la geografía urbana o cómo se complementan y construyen las ciudades. Acá está lo que es geografía urbana, un mundo de ciudades. ¿Qué es la geografía urbana? Obviamente, como dice aquí, es la parte de la geografía que se encarga de analizar la ciudad de forma individual, estudia su forma y funciones de estructura, analiza las relaciones de las ciudades con su territorio y con el conjunto del resto de las ciudades, cómo se comportan las ciudades, cómo van creciendo, cuál es la diferencia entre una y otra. Porque a pesar de que todos vivimos en el mismo país, no todas las ciudades son iguales. No todas las ciudades son iguales, no todas se comportan de la misma manera. Hay que entender que a lo largo de la geografía de Chile, la gente de la zona norte, la gente de la zona sur y centro, son todos totalmente distintos. Ninguno se asemeja, ninguno se parece. Por eso les digo, es totalmente todo diferente. Es totalmente diferente a la gente, por eso les digo, o sea, dentro de lo que hemos estudiado nosotros, la geografía urbana, es ver cómo esto cambia, cómo va cambiando día a día, cómo las ciudades van cambiando su forma, se van modernizando o se mantienen en el tiempo. Dentro de esta misma, lo que hablamos de la geografía urbana. Vemos que aquí en un mundo de grandes ciudades, como dice aquí, en el año 1800 solo el 3% de la población vivía en las ciudades. Recuerden que hoy en día la mayoría de las personas lo que busca es un bienestar o una comodidad que entrega principalmente la tecnología. Y obviamente de las zonas rurales la mayoría de la gente emigra a la zona urbana para buscar un mejor vivir, un mejor pasar, donde la mayoría de la gente que se viene del sur a vivir o de las zonas rurales a vivir en la ciudad es por un tema de comodidad, un tema de poder encontrar un lugar más cómodo, mejor para vivir, donde puedan ellos, como se llama, trabajar, tengan fácil acceso a las tecnologías, a las necesidades básicas, agua, luz, a un supermercado. Por eso la gente sale de los sectores rurales, aunque hoy en día esta urbe que ha crecido tanto, esta zona urbana, la gente está emigrando hacia los sectores rurales porque ya se aburrió o hay gente que se estresa en este sentido de que el Santiago, como ejemplo, está demasiado saturado y lleno de gente.
Por eso, pero igual acá dentro de la estadística dice que para el 2025 el 75% de la población humana va a vivir en una zona urbana, va a transportarse a una zona más modernizada y centralizada. Como dice acá, el proceso de urbanización principalmente afecta a países ricos y especialmente a los países subdesarrollados. En países ricos el 73% vive en la ciudad y en los subdesarrollados solo el 34%. Pero la gran diferencia que hay es que aquí esta diferencia entre países ricos y pobres es que los dos siguen creciendo igual. La única diferencia aquí es que en los países pobres, como Chile, la urbe sigue creciendo, pero en una escala totalmente distinta, en que algunos son más favorables dentro del aspecto a poder tener acceso a ciertas necesidades básicas, u otras personas que siguen viviendo la misma pobreza que dejaron en la zona rural. Pero las ciudades no paran de crecer. Santiago crece día a día. Día a día, cada vez antiguamente, como yo les decía, de aquí a Valparaíso una persona común y corriente se demora 6 días en llegar a caballo en carreta, y hoy en día se demora 1 hora y media o 2, y obviamente entre medio de la distancia de Santiago a Valparaíso cada vez encontramos más urbe y cada vez encontramos más vivienda y más casas. Porque día a día esto crece, 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 crece. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia posteriormente lo que es una megalópolis a una ciudad normal. Normalmente aquí el ejemplo que tengo yo, que es de Madrid, cómo era en esta época, en la Edad Media más o menos, si se fijan aquí en la Edad Moderna, cómo creció el sistema, cómo es la diferencia. Fíjense aquí el mapa que vamos a poner, el mapa de Santiago. Espérense que esto me echó para afuera. Volvamos al tiro a Zoom. Aquí en esta imagen, si nosotros vemos... Chuta, me agrandé mucho. Esto era Santiago. La comuna de Santiago, región metropolitana, para el año 1900 más o menos. Si se dan cuenta, aquí estaba el Parque Cousiño, que esto sería el Parque O'Higgins, hoy en día. Avenida Mata, por aquí se va a llamar Avenida del Sur. Han cambiado varias, ¿cómo se llama? Calles, nombre, pero en sí se sigue manteniendo lo mismo. Imagínense, aquí está la penitenciaría, la cárcel de Santiago, pero si se dan cuenta cómo era bastante pequeño. Aquí estaba la Comuna de Santiago, Estación Independencia, Estación Central, lo que era un poquito, y para acá arriba era Providencia. Pero si se dan cuenta, en el sector de Providencia todavía ni siquiera habían casa, era todo rural. Pero si nosotros ponemos un mapa actual, aquí vamos a ver un mapa actual de la comuna o sea, de la región metropolitana, cómo ha crecido esto. Aquí, a ver si lo podemos agrandar.
Bueno, aquí vemos un poquito lo que es la región metropolitana. O sea, en pocas palabras, en el otro mapa nosotros veíamos solo el sector de aquí adentro, pero aquí es cómo ha crecido la región metropolitana. San José de Maipo, Paine, Algüez, San Pedro, Milipilla, María Pinto, Curacaví, Tiltil, Lampa, Corina, Lo Barnechea, más todo el sector que está acá adentro. No, otro mapa que sea un poquito más específico, pero por eso mismo les digo, o sea, imagínense, a eso es lo que nosotros estamos cuando nos referimos a geografía urbana, cómo es cómo se llama, cómo va creciendo y cómo va cambiando la urbe, cómo van cambiando la situación. Cómo va cambiando, cómo va creciendo todo. O sea, cómo nosotros nos damos cuenta que día a día un sector que era totalmente pequeño, no era grande, creció y cambió, o sea, de un mapa donde solamente Santiago llegaba hasta cierto punto y ahora tenemos que hasta el metro ha crecido y ha cambiado. A eso es lo que yo vamos diciendo, que la comuna día a día crece, pero no siempre crece de una forma equitativa. Y ahí la crítica también de los sectores donde se diferencian una comuna de otra. Acá está. Si nosotros miramos acá cómo ha crecido esto, la cantidad de comunas que se han agregado, cómo cada día Santiago va creciendo más y más. A eso es lo que nos referimos con la geografía urbana y la inmigración desde las zonas rurales hacia las zonas más urbanas y más centralizadas, y principalmente eso lo hacen por un tema de comodidad hoy en día. Mira, vamos a ver acá esto, aquí. Vamos a ver este video, más o menos aquí que nos grafica un poquito cómo es el sistema. ¿Este era o no? No, parece que este... Zonas vivían. Sí, ahí está. Ahí sí. Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. A mitad de siglo alcanzará el 70%, pero hace solo 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en ciudades, y antes de eso, incluso menos. ¿Cómo hemos alcanzado semejante nivel de urbanización y qué significa para el futuro? Al principio de la historia de la humanidad, los humanos eran cazadores-recolectores, cambiando a menudo de lugar en busca de comida. Pero hace 10.000 años, nuestros ancestros empezaron a aprender los secretos del cultivo selectivo y técnicas agrícolas rudimentarias. Por primera vez, las personas podían cultivar en vez de buscar comida, y esto dio pie al desarrollo de poblados semipermanentes. Te preguntarás, ¿por qué semipermanentes? Bien, al principio los poblados aún debían trasladarse al cabo de unos años al quedarse sin tierra cultivable. Solo con la llegada de técnicas como el riego y el labrado de la tierra hace unos 5.000 años, la gente pudo depender de una provisión de comida estable y a largo plazo, haciendo posible los asentamientos permanentes. Y con el excedente de comida que generaron estas técnicas, ya no era necesario que todos fueran ganaderos. Esto permitió el desarrollo de otros oficios especializados y, por tanto, de las ciudades. Con las ciudades produciendo excedentes de comida, herramientas, utensilios y otros bienes, ahora existía la posibilidad del comercio y la interacción a mayores distancias. Y al florecer el comercio, lo hicieron también las tecnologías que lo facilitaban, como carros, barcos, carreteras y puertos. Por supuesto, estas cosas requerían aún más mano de obra para ser construidas y mantenidas, por lo que más personas migraron del campo a la ciudad, al haber disponibles más trabajos y oportunidades.
Si piensas que las ciudades modernas están superpobladas, te sorprenderá saber que algunas ciudades en el 2000 a.C. duplicaban la densidad de población de Shanghái o Calcuta. Una de las razones es que no había mucho medio de transporte disponible, por lo que debía poder caminar a todas partes, incluyendo a los pocos lugares donde había agua limpia. El territorio de la ciudad estaba aún más restringido por las necesidades de muralla para defenderla de los ataques. El Imperio Romano fue capaz de desarrollar infraestructuras para vencer estas limitaciones, pero aparte de eso, las ciudades modernas, tal y como las conocemos, no existieron hasta la Revolución Industrial, cuando la tecnología empleada a gran escala permitió a las ciudades expandirse e integrarse, creando departamentos de policía, bomberos y sanidad, así como redes de carreteras, y más tarde distribución de electricidad. Así que, ¿cuál es el futuro de las ciudades? La población mundial supera los 700.000 millones actualmente y se espera que alcance los 10.000 millones. La mayoría de este crecimiento se dará en las zonas urbanas de los países más pobres. Así que, ¿cómo han de cambiar las ciudades para adaptarse a este crecimiento? Primero, el mundo deberá encontrar el modo de proveer comida suficiente, sanidad y educación para todos. Segundo, el crecimiento ha de darse de modo que no dañe la tierra que nos aporta los bienes y servicios que mantienen a la humanidad. La producción podría trasladarse a granjas verticales y rascacielos, jardines en las azoteas o estacionamientos vacíos en los centros de las ciudades, a la vez que la electricidad procederá cada vez más de diversas fuentes de energía renovable. En lugar de hogares unifamiliares, se construirán más residencias verticales. Podríamos llegar a ver edificios con todo lo que la gente necesite para su vida diaria y también ciudades más pequeñas y autosuficientes centradas en la producción local y sostenible. El futuro de las ciudades es diverso, maleable y creativo, no desarrollado ya en torno a una sola industria, sino reflejando un mundo cada vez más conectado y global. El campo y la ciudad tienen características diferentes. En el campo, algunas actividades son cría de animales, cultivo de diferentes productos, minería y actividad maderera. Es importante el trabajo del campo porque ahí se cultivan los alimentos que todos consumimos. También se caracteriza por tener pocos medios de transporte, hospitales, escuelas y porque la mayoría de sus viviendas son de madera y barro. Además, hay mucho espacio entre una casa y otra. La ciudad tiene una gran población, así como servicios de transporte, hospitales y escuelas, viviendas, edificios, grandes construcciones y hay pocas plantas y animales. Gran parte de los alimentos que se consumen son traídos del campo. Además, el agua se trae desde largas distancias y se generan grandes cantidades de desechos. Comunidades urbanas son el conjunto de individuos organizados y establecidos en un mismo territorio, que por su extensión y desarrollo forman las ciudades. Las ciudades son también ecosistemas artificiales que para subsistir dependen de factores externos como alimento, agua y toda la clase de materias primas para la industria y el comercio. Las actividades que se realizan en las ciudades son muy diversas, siendo el comercio la más importante, ya que en ella se llevan a cabo numerosas transacciones para compra y venta de productos que vienen del campo o que van hacia él, o bien de artículos que llegan de otros países o los que México exporta al extranjero. Desde el punto de vista ecológico, las ciudades presentan muchos problemas, porque en ellas habita un número muy elevado de personas. Eso hace que la demanda de agua, alimentos o vivienda sea muy alta. Como resultado, la población de la ciudad muchas veces tiene que sufrir la carencia de agua y de otros servicios. Además, se forman colonias con gente de pocos recursos, donde por competencia y debido a la necesidad de trabajo y de dinero se incrementa el vandalismo. Se consume alimentos como frutas, verduras o carne que vienen de lejos y que no reúnen las mínimas condiciones de higiene, además de vivir rodeados de un aire contaminado por el exceso de vehículos y fábricas que liberan gases tóxicos a la atmósfera, lo que perjudica a la salud. Comunidades rurales son aquellas que se establecen en el campo y por lo general se dedican a la agricultura y ganadería. En México existen extensas zonas dedicadas a la agricultura y el cultivo
de la tierra. Es una actividad muy arraigada en el pueblo mexicano. Incluso ya se practicaban antes de que llegaran los colonizadores. Su existencia tiene por lo menos 7,000 años. Sus pobladores cultivaban maíz, frijol, calabaza, cacao, chile, aguacate y algunas plantas más. En nuestro país se cultivaban prácticamente todos los vegetales conocidos. Esto se debe a la variedad de condiciones climáticas del territorio mexicano. Los principales cultivos son maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar, trigo, café, arroz y alfalfa. Las comunidades rurales y las urbanas están relacionadas y se necesitan unas a otras para intercambiar productos y servicios. Los alimentos cultivados en el campo son llevados a las ciudades para su consumo directo, distribución o procesamiento en las industrias, que lo convierte en alimentos procesados, como congelados, embutidos, alimentos en lata y otros. Los recursos ganaderos también son llevados a las ciudades para aprovecharlos y convertirlos en otro tipo de productos, como prendas de vestir, zapatos, chamarras, cobijas, muebles, adornos, etc. Mucha gente migra hacia las ciudades buscando mejores oportunidades de trabajo o porque en sus comunidades no cuentan con unos buenos servicios de luz, agua potable, drenaje, teléfono, energía eléctrica, hospitales, escuelas o sitios de recreación. Obviamente, dentro de lo que vamos a ver la geografía urbana están los sectores primarios, secundarios y terciarios, donde ahí encontramos la actividad económica y cómo se complementan una con otras, tanto en la ciudad como, o sea, tanto en la ciudad urbana como en las rurales, cómo cada una necesita de la otra.
Obviamente acá estamos viendo las características de la ciudad, viendo cómo funciona la urbe. Por eso mismo le decía, mucha gente hoy en día en Santiago como región metropolitana está optando por irse o alejarse de la zona urbana por la saturación que hay. Por lo mismo, de repente, los sectores un poco más acomodados cada vez se van más y más lejos o se acercan cada vez más hacia la cordillera, tratando de alejarse de esta urbe o de esta mole de edificios que se construyen día a día. Por lo mismo, hoy en día ha habido un cambio en la estructura de decir, volvemos hacia ¿dónde? ¿Dónde está inmigrando la gente? ¿La gente se está yendo del campo a la ciudad o de la ciudad al campo? Ahí hay que ver los temas por qué. Obviamente en la ciudad nosotros hoy en día con el tema este del COVID hemos encontrado que bueno, chicos, acá estamos viendo mucho el tema de lo que es esta geografía urbana, cómo cambia esto día a día, cómo nosotros estamos viendo el tema de que nuestra sociedad ya no es la misma. Imagínense aquí la evolución mundial de las grandes metrópolis. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de metrópolis y megametrópolis. Chile todavía recién es una ciudad o una metrópolis Santiago, porque hay que considerar que todo Chile vivimos alrededor de más o menos 20 millones de personas. Pero si nosotros vemos que Nueva York tiene 12.3 millones de habitantes, Tokio tiene 25 millones de habitantes y hoy en día tiene 28,9 millones de habitantes, solo una ciudad, nada más. Imagínense, solo una ciudad tiene esa cantidad de habitantes. Si nosotros lo vemos acá para el respecto del año 2010, que es lo más cercano que tenemos, Sao Paulo, Brasil son 25 millones, en Bombay 24, Shanghái 21, México 18 millones, 19 millones. Esa es la diferencia de cuando uno llama meganópolis, metrópolis o una simple metrópoli. Chile con suerte es una ciudad, o sea, Santiago de Chile es una ciudad o una metrópoli, porque Chile tiene
alrededor en la región metropolitana vivirán unos 5 millones, 6 millones de personas. Vive casi las 3/4 partes de Chile, se concentra solo en Santiago. Y eso también es un problema, debido a que tenemos mucha concentración de población en un solo sector, en el cual tampoco da abasto suficiente para todos. Ya chicos, la actividad del día de hoy. Yo la semana pasada les di una actividad que tenían que ver el documental que se llamaba Baraca, en el cual ustedes tenían que hacer la ficha técnica de ese documental, ver el año en que se hizo, el director, todo lo demás. Que sería ese documental. Pero la actividad del día de hoy, para que la noten, es buscar el año de la fundación de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, buscar la fundación del año de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, anotar los datos principales, en qué año se fundó, la cantidad de población con la que se fundó y compararla con la cantidad de población que vive hoy en día en el 2021. Esa es la actividad a la que le mandé al chat, que dice buscar el año de la fundación de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y su población a la fecha de su fundación y compararla con la del año 2021. Ver cuánto creció la población, si ha crecido algo, la comuna cambió o no cambió, en qué año se fundó, quién fue el alcalde. Eso es lo que tienen que buscar para la actividad que nos corresponde al día de hoy. ¿Quedó claro? Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Cuídense porque esto se va a cortar y realicen las actividades. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.